temas que son tan propios del Instituto Juan de Mariana, tan habituales entre nosotros, sobre, pues sobre bancos centrales, bancos privados, emisión de dinero por parte de los dos tipos de entidades financieras. Y, en fin, vamos a dejar ya a ver la palabra y agradeciendo, por supuesto, que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Raquel, muy amable. ¿Cuántos son economistas aquí? Bueno, muy bien. A los economistas, muy seguramente, el inicio de esta conferencia no les será totalmente ajeno, pero quisiera, ante todo, establecer unas pautas filosóficas, no necesariamente religiosas, aunque no riñe con los temas doctrinales o religiosos, necesariamente. Y quisiera decir que la economía hay que tratarla como una ciencia en sí misma. Y por lo tanto, defino, para poder enfocar la conferencia como la quiero enfocar, que los medios y los fines de la economía, hablando de medios, son aquellas cosas que son útiles al hombre para alcanzar cualquier fin. Que los medios no tienen existencia propia ni cualidades innatas. Tampoco tienen valores distintos a los que los seres humanos le dan para alcanzar determinados fines. Así que resulta superfluo en la economía descubrir si hay bienes intrínsecamente superiores a otros o si algunos constituyen riquezas en sí mismos. Y las preferencias solo aparecen en relación con las apetencias del hombre y sus apetitos, que entre otras cosas, los apetitos son absolutamente ilimitados en el ser humano. Apetitos económicos y de tener cosas. El ámbito científico de la economía no atiende, por estas razones, a lo que debería ser, sino a lo que es, y restringe su análisis al valor y uso que el hombre arbitrariamente le asigna a los medios. Por ejemplo, el valor de una silla para un Nukak Makuk de una tribu perdida en el Amazonas, la silla podría provenir de Luis XV, pero para él no tiene más que el valor de la leña, por ejemplo. Para un occidental, pues tendría un valor adicional, no necesariamente como algunas veces se ha calificado, que es la mano de obra y los materiales que se ponen en ella. Entonces, lo único que le interesa realmente a la economía es si los medios que se van a emplear para determinados fines cumplen o no con los fines predeterminados por el hombre. Por ello, nosotros decimos que la economía no es una ciencia normativa, sino una ciencia positiva que no tiene propósitos valorativos. El hombre no es indiferente al discurso moral, pero la economía como ciencia sí lo es. Los juicios valorativos o morales del hombre implican hacer cálculos en los que intervienen números ordinales. Yo prefiero esto sobre esto. Pero el economista solo valora con números cardinales todo lo que sea medible para saber si los medios que está empleando sirven o no para los fines propuestos. Y el resultado del cálculo cardinal incorpora lo que el hombre ha hecho y no lo que debería haber hecho en la economía. Entonces ahora, desde ese enfoque absolutamente científico de la economía, vamos a analizar primero, sobre todo para aquellos que no son economistas, ¿qué es el dinero? El uso del dinero es uno de los grandes inventos de la civilización, porque nos permite intercambiar con mayor eficiencia los bienes y servicios de una economía, por supuesto, mucho más eficiente que el intercambio de objetos con o por objetos. Es el único artículo conocido que no sirve directamente para nada. No nos podemos comer los billetes. Sin embargo, sabemos que los billetes son indispensables, es decir, el dinero. Pero el dinero es un componente pasivo del sistema económico. Entre otras cosas, tenemos que pensar que una lotería
puede hacer rico o rica a una persona, pero una lotería que se gane todas las personas de un país las hace inmensamente pobres. Entonces, las funciones del dinero, ¿cuáles son? Pues un medio de cambio, es una medida del valor de las cosas, pero también es un almacén de valor. ¿Por qué es un almacén de valor? Porque almacena, un billete almacena todo aquello que se puede comprar con ese billete. Es como una bodega. Allí está contenido o están contenidos los bienes y servicios que pagamos por las cosas. Ahí están metidos, teóricamente. Y formas del dinero. Cualquier cosa puede ser dinero. Cualquier cosa que haga las veces de dinero es dinero. El oro, la plata, el cobre, la sal, las hojas de tabaco o el dinero fiat representado por billetes de banco o los cuasidineros como certificados de depósito y otros cuasidineros que también funcionan en la economía. Los usos del dinero son, por supuesto, para adquirir bienes de consumo o inversión. En este caso, tanto para el consumo como para la inversión, existe una demanda directa sobre esos bienes y una indirecta sobre el dinero. El dinero se usa para comprar unos bienes, luego la demanda del dinero es indirecta respecto de los bienes, que es directa. Pero cuando la persona adquiere saldos de tesorería, es decir, liquidez, lo que mete en el colchón, lo que tiene en el bolsillo, lo que mete en la caja fuerte, es una demanda directa de dinero que altera, ojo, altera la razón de intercambio entre el dinero y los demás bienes, y eso hace que los precios se alteren. Es decir, la demanda de liquidez, la demanda de dinero hace que los precios se alteren de la misma manera que la oferta de dinero hace que los precios se alteren. Es el precio que se paga por el dinero está en el sacrificio de otros bienes para adquirirlo. Si uno quiere adquirir dinero, lo que está dejando de hacer es adquirir otros bienes. O sea, el costo de tener dinero es no tener otros bienes representados por el dinero. Miren los tipos de dinero. La hoja de tabaco, por ejemplo, o el oro. La hoja de tabaco se usó durante la presencia o la colonización inglesa en Norteamérica, particularmente en Virginia. Y ocurría algo muy simpático con la hoja de tabaco, y es que cuando venían las cosechas, pues se inflaban los precios. Y cuando todos estos granjeros iban a los bares y a divertirse y a beber y a comer y a esto y pagaban con las hojas de tabaco, y las hojas de tabaco se iban gastando o se las iban fumando, entonces venía la descolgada o destorcida de los precios y bajaban. En promedio, pues los precios estaban en relación con la cantidad de hojas de tabaco que hubiese, y en promedio, pues la inflación era cero. Miren ustedes. Pero la eliminación de las hojas de tabaco no se debió al fracaso en sí mismo de la hoja de tabaco, sino a una virtud que tenía la hoja de tabaco, como la tiene el oro, por ejemplo, que es que impedía las aventuras inflacionarias. Porque claro, había la hoja que había, el volumen de cosecha que había, y no había más. Y entonces el Estado no se podía inventar más hojas de tabaco que las que se cosechaban. Porque toda presión inflacionaria tiene, yo diría, que un origen keynesiano, que proclamaba, por supuesto, en su famoso libro, la expansión crediticia para bajar la tasa de interés, lo cual es un absurdo, porque cuando suceden los procesos inflacionarios, el tipo de interés comienza a subir para compensar la pérdida del valor del dinero. Eso lo estamos viendo en Venezuela, país limítrofe con Colombia. En Venezuela la inflación es del 700%. Y fíjense ustedes, lo que escasea en Venezuela no solo son los artículos, sino también el dinero, a pesar de que hay una abundancia enorme de dinero. Es una paradoja. Pero la abundancia enorme de dinero hace que el dinero escasee porque escasea o baja o disminuye su valor adquisitivo, su poder adquisitivo.
El patrón oro impedía que la guerra tuviera financiación ilimitada, porque es que cuando se acababan los banqueros, cuando los banqueros judíos ya no prestaban más dinero para continuar una guerra, pues la guerra normalmente se iba acabando a través de los pactos y de las conversaciones de paz, etc. Entonces era un medio eficaz para controlar la prolongación indefinida de la guerra. Y desde 1700 a 1914, por ejemplo, el índice de la Gran Bretaña, excepto en las guerras napoleónicas, pero si uno observa lo que sucedió de 1700 a 1914, 200 y pico de años, la inflación fue, los precios eran prácticamente constantes con una inflación aproximadamente de cero. En Estados Unidos ocurrió el mismo fenómeno de 1749 a 1939, durante 190 años. Estaba el oro como patrón que regía esencialmente las relaciones económicas y los precios. Pero con el dinero fiat, que es el dinero sin respaldo, los euros que tenemos en el bolsillo, la inflación es una amenaza permanente. Porque el Estado lo único que necesita es comprar tinta y comprar papel. Y nosotros depositamos la confianza en la tinta y en el papel que el Estado nos da o nos provee. Y el Estado dice que eso es moneda legal y nosotros aceptamos eso como moneda legal, salvo cuando ocurren catástrofes económicas. Por ejemplo, en las guerras de independencia en América, particularmente en Venezuela, se usaron huesos de animales como moneda de cambio. Por supuesto, como en Venezuela la guerra fue tan brutal y tan violenta, se acabó el numerario, se acabaron las monedas de oro, las morrocotas, en fin, la moneda española, y entonces recurrieron a los huesos para comprar bienes y servicios. En Colombia, por ejemplo, no aceptaban esos huesos y hubo, por supuesto, problemas entre el gobierno constituido provisional de la Nueva Granada y los gobiernos o el gobierno de Venezuela comandado por Simón Bolívar. Pero los ciclos, el dinero fiat de confianza, producen inestabilidad económica y ya veremos por qué producen inestabilidad económica y resulta esa inestabilidad particularmente de los instrumentos que se usan en la política monetaria de los países. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con el monopolio que el Estado tiene sobre la emisión de dinero. Bueno, pues España no tiene, o la Comunidad Europea no tiene ya, los países independientemente hablando, ese monopolio, pero lo tiene el Banco Central Europeo, que es el que maneja esas variables económicas como política monetaria. Bajo el patrón oro y plata del siglo XIX, la inflación de precios en un solo año era mínima si se compara con lo que nosotros tenemos ahora como modelos corrientes o modelos estándares. En el largo plazo, con el patrón oro, la inflación era virtualmente cero. Y miren ustedes, he hecho una correlación de la cantidad de moneda en circulación en Colombia, que esta conferencia la he dictado en Colombia, de todos los elementos monetarios M1, M2, M3, por unidad de Producto Interno Bruto con el índice de precios en Colombia. Y fíjense ustedes que M3, o sea, toda la cantidad de dinero y cuasidineros que hay en Colombia, ha aumentado desde el año 2000 al año 2014 en 5,94%. M3. Y el índice de precios al consumidor ha aumentado en 5,36%. Y solo hay una pequeña diferencia del 0,58%, es decir, el 0,5% de diferencia. Luego, tenemos que concluir que la cantidad de dinero en circulación es el elemento fundamental, sustancial, en el movimiento de los precios. Y esto lo pueden hacer ustedes en España, lo pueden hacer ustedes en cualquier país y se darán cuenta que la cantidad de dinero en circulación tiene una
correlación altísima del 94%, en el caso colombiano, del aumento de los precios al consumidor. Es la cantidad de dinero, por supuesto, asociada también la velocidad de circulación de dinero. No solamente la masa monetaria existente en un país, sino la velocidad con que circula esa masa monetaria tiene muchísimo que ver con los procesos inflacionarios o con el índice de precios, que entre otras cosas, dicho sea de paso, hay una relación también estrecha entre la masa monetaria y la velocidad de circulación. Y se observa que mientras más masa monetaria exista, la velocidad de circulación también comienza a aumentar y eso tiene muchísimo que ver, incide muchísimo en el índice de precios. Banca central. Bueno, pues es que la banca central se comenzó a inventar para darle cierta confianza a los cuentahabientes bancarios, porque con las crisis económicas que ha habido y la corrida sobre los bancos, pues la gente desconfiaba del sistema bancario. Y por supuesto, si todo el mundo en este momento sale a sacar el dinero de los bancos, como ocurrió en Grecia recientemente, pues los bancos no tienen cómo responder. ¿Y qué hizo el gobierno griego? Pues cerró las ventanillas de los bancos y todo el mundo a su casa a hacer la siesta. No había dinero para entregárselo. ¿Y por qué no había dinero? Eso lo vamos a ver ahora. Pero hay una solución, que por lo menos yo me la he inventado, para que haya dinero. En el caso del Federal Reserve System, los accionistas del Federal Reserve, que es el Banco Central, o los bancos centrales, que son 12 en los Estados Unidos, sus accionistas son los bancos privados. Es decir, el Federal Reserve, sus dueños son los bancos privados, quienes poseen el 100% de sus acciones que no pueden vender, entre otras cosas. Entonces, como el Congreso no le provee dinero al Federal Reserve, el dinero del Fed se obtiene a través de las operaciones de mercado abierto, que son operaciones de mercado abierto que llamamos en Colombia por lo menos OMAS, que es la compra y ventas de bonos del Estado o de deuda pública interna entre el público bancario y no bancario. Compra-venta son las operaciones de mercado abierto. Antes, ahora vamos a ver eso, en Colombia, en el Congreso, cuando yo era senador en el año 90, por lo menos en el año 90, que en el año 91 cambió la Constitución, hasta el año 90 el Congreso autorizaba la emisión de dinero y por lo menos había un debate público en el Congreso sobre las partidas que necesitaba el gobierno para X o Y operación que se disponía a hacer. Y entonces por lo menos había un debate público y se autorizaba o no, se recortaba o no las partidas que se le entregaban al gobierno en materia de emisión monetaria. Eso cambió con la Constitución del 91 y ahora les voy a decir cómo cambió. En el caso del Banco Central Europeo, los dueños de ese Banco Central son los bancos centrales de cada Estado nacional. Pero es el mismo sistema. Pero miremos esto, miremos cómo es el dinero inflacionario. $100 trillion. 100 trillones de dólares vale ese billete. 100 trillones. Es una cifra que no cabe. Hay que ponerla en inglés, en letras, porque en números, bueno, miren los números. Se salen prácticamente del borde. ¿Es un billete real? Es un billete real. Esto es un billete real. Esto es de Zimbabue, en el periodo inflacionario terrible. Y miren lo que ponen ahí. Gracias a Mugabe, este dinero sirve de papel de colgadura para ponerlo en las paredes. Pero use únicamente papel higiénico. No se puede usar cartón, ni ropa, ni dólares, ni periódicos en ese servicio, en ese baño y tal. Bueno, pues es que, ¿qué tal ese dinero? 100 trillones de dólares, es que esto es alucinante. Bueno, en Alemania, en la inflación de los años 20, ocurrió un fenómeno muy parecido, con las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial y lo que impuso el Tratado de Versalles. Era mucho más barato coger un taxi que coger un bus, aunque el bus valía menos, el autobús. ¿Por qué era más barato?
porque usted tenía que pagar el autobús apenas entraba y luego pues hacía su recorrido y se bajaba. En el taxi usted lo pagaba al final del recorrido y cuando llegaba ya a bajarse al final del recorrido, el dinero con que pagaba el taxímetro valía todavía muchísimo menos, luego el taxi resultaba mucho más barato que coger un bus. Esa es la inflación, es terrible. Muy bien. Entonces, comencemos a ver la emisión primaria, cuando el Federal Reserve compra en el mercado un bono de deuda pública del gobierno, hace lo mismo que los bancos hacen, crean dinero. El Federal Reserve crea dinero cuando compra en el mercado un bono del Estado. Pero a diferencia de los bancos privados, el Federal Reserve crea dinero físico. Los bancos no crean dinero físico, sino dinero imaginario. Imaginario. Dinero virtual. Miremos cómo la banca crea dinero virtual. A ver, los bancos e instituciones financieras comercian en deuda, prestan los depósitos y reciben a cambio garantías de pago. El Estado es la fuente primaria de la oferta de dinero a disposición del público bancario y no bancario. Y los cambios en la oferta de dinero alteran los patrones generales de consumo. Esa alteración de los patrones generales del consumo es lo que le da inestabilidad al sistema y de allí los brotes inflacionarios o inclusive los brotes deflacionarios o deflactarios. Al aumentar los saldos de efectivo, el público, miren ustedes qué cosa tan curiosa, intentará conservar la anterior proporción, es decir, a uno le entrega el Estado un montón de dinero, le entrega a la economía, pero la gente mantiene un ratio mental de dinero físico que necesita para comprar sus cosas. Y entonces cuando le llega mucho dinero, pues parte de ese dinero lo mete al sector bancario, pero conserva la misma proporción teórica o normal de saldos de efectivo. Y entonces lo único que tiene que hacer, porque le llega mucho dinero, es disminuir los saldos de la cantidad de dinero, y eso altera la razón de intercambio del dinero y los demás bienes y servicios de la economía, y eso es lo que produce la inflación. Y ahora vamos a ver cómo los bancos crean dinero. Los bancos operan sobre la base de un sistema fraccionario de reservas que implica la creación de dinero. Por ejemplo, supongamos que el Estado emite 100 euros o 100 dólares para financiar, nosotros le llamamos la mermelada, lo que se le da al Congreso para que apruebe leyes, ¿no? A veces también, pues, lentejas, ¿no? El lentejismo típico, para financiar la mermelada, hacer una refinería fracasada como la que acaban de hacer en Colombia, que ha costado miles de millones de dólares y ha sido un fracaso total. O comprar deuda pública a través de la SOMA, que son las operaciones de mercado abierto. Y vamos a suponer, como es el caso de Colombia, que no es el caso de Europa, el caso de Europa es todavía peor, existe un 10% de encaje bancario. Entonces miremos cómo el banco privado crea dinero. El cuentaviente que recibe el dinero del Estado, digamos a través de una obra pública, el Estado le paga, etcétera, deposita 100 dólares o 100 euros en el banco A. El banco A manda 10 euros de reserva al Banco Central. Pero este señor tiene que comprar cosas y tiene que pagar, en fin, lo que tenga que pagar, y le paga a otra, y el banco, con los 90 que le quedan, le presta a otra persona el dinero. Y esa otra persona la deposita en el banco B, y el banco B manda 9 euros, 10%, al Banco Central. Y ese banco le presta los 81 euros o dólares que le quedan a otra persona que lo deposita en el banco C. Cuando ustedes suman los depósitos a mano izquierda, cuando suman todos estos depósitos, se darán cuenta que cuando esos 100 euros atraviesa todo el sistema bancario y hace todo su recorrido a través de los préstamos de los bancos, resulta que se han creado 1000 euros de 100 con el 10% de reservas. Muy bien, las reservas alcanzan el 100%,
pero hay 1.000 euros bailando solos en la economía, de los cuales hay 900 euros artificiales, ficticios, creados por el sistema fraccionario de reservas. Y fíjense ustedes, la política monetaria, si hay un tema de inflacionario, pues la política monetaria puede incluir que se aumenten las reservas al 20%, con lo cual se crearían solo 500 pesos en vez de, o 500 dólares en vez de 1.000, y entonces esa política monetaria es, o ese aumento de las reservas del encaje del 10% al 20%, es lo que contrae el dinero en poder del público para efectos contrainflacionarios, es decir, para contener la inflación. Entonces los bancos centrales juegan con eso, modificando el monto del encaje para contener la inflación en un momento dado. Pero fíjense ustedes que de todas maneras la banca privada crea dinero artificial. Eso se llama el multiplicador monetario. En Europa el sistema es del 1%, es decir, la expansión crediticia es todavía mayor. Si hay 100, los mismos 100 de depósitos, se crean 9.900 euros totalmente ficticios, pero que tienen poder de compra. Tienen poder de compra, con eso se compra. Son impulsos electrónicos, sencillamente la acreditan en la cuenta, la que tengan la cuenta, con eso la tarjeta de crédito, etcétera, y con eso se expande el sistema crediticio. Pero en Europa, con el 1% de reserva, pues se le responde por 1 euro por cada 100 al cuentaviente, aparte de lo que hace la compañía de seguros, que aquí creo que tienen 100.000, hasta 100.000 le reconocen a un cuentaviente en caso de una crisis bancaria. Muy bien. Esto se llama multiplicador monetario, que es inversamente proporcional a la reserva legal o encaje bancario. Y la reserva bancaria se llama dinero de alto poder, justamente porque es dinero de alto poder, porque genera un montón de dinero que tiene poder de compra en la economía. Entonces, las consecuencias es que cuando aumentan los depósitos, el dinero en circulación aumenta por un múltiplo de los depósitos físicos que se hagan. Es decir, la banca privada emite dinero ficticio, no físico. Y cuando disminuyen los depósitos, pues ocurre lo mismo, pero a la inversa, se destruye el dinero por un múltiplo también del encaje. Es decir, en el caso del 10%, se crean o se destruyen 900 euros o dólares de dinero ficticio o poder de compra ficticio. Pero normalmente se crea dinero antes que se destruye, salvo en determinadas condiciones económicas. El Banco Central, entonces, controla la oferta monetaria a través de las operaciones de mercado abierto, que es la compra-venta de deuda pública interna. De los cambios de la reserva legal, también controla la oferta de dinero. Ya vimos que si aumenta del 10% al 20%, la expansión monetaria es menor que si disminuye al 10%. Y en la emisión física del dinero, porque lo único que tiene que hacer, por lo menos antes cuando había soberanía monetaria en España, pues lo único que había que hacer era llamar al gerente del Banco Central y decirle, oiga, tengo un déficit y necesito recoger bonos de deuda pública que ya se vencieron, mueva la maquinita. Entonces lo único que había que hacer era mover la maquinita, depositarle ese dinero en la cuenta corriente del Estado y el Estado compraba o redimía los bonos que se iban venciendo. Pero algo que no controla el Banco Central es la demanda de dinero. Es el público bancario, y no bancario, cuando hablo del público bancario, todos los bancos y nosotros controlamos la demanda de dinero. Es decir, el Estado controla hasta cierto punto, el Banco Central, la oferta de dinero y nosotros controlamos la demanda de dinero. Y la inflación se ve afectada por la cantidad de dinero en circulación y, como ya dije, por su velocidad de circulación, que normalmente aumenta cuando la masa monetaria también aumenta, es decir, cuando los precios están aumentando, la velocidad de circulación aumenta. ¿Por qué razón? Porque uno corre inmediatamente a comprar antes de que suban los precios. Entonces, la velocidad de circulación aumenta en los procesos inflacionarios. Ahora, ¿cómo financia el déficit? Todos los economistas que están aquí dirán, estoy lloviendo sobre mojado, pero todo esto es como para dar una visión.
de lo que viene ahora y de la propuesta mía. El Estado tiene varias formas de financiar el déficit, a través de financiación fiscal pura o a través de financiación monetaria. Financiación fiscal pura es aumento de la deuda pública interna o aumento de los impuestos. Eso es, digamos, financiación fiscal absolutamente pura, no es monetaria. O financiación monetaria, que es aumento de la deuda externa, cuando el Banco Interamericano o la banca mundial, en fin, le presta dinero a un país, pues ese dinero lo convierte, si son dólares, pues aquí se convierte en euros, y eso es financiación monetaria del déficit fiscal. O por emisión primaria. Cuando había soberanía monetaria, pues el Banco de España emitía, como ya lo dije, y le depositaba en la cuenta corriente del Estado el dinero que pedía. Ahora, pues eso está más controlado por el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo hace exactamente lo mismo también. Pero finalmente, tanto la financiación fiscal pura como la financiación, por supuesto, monetaria, finalmente, a la hora de los mameyes, como decimos en Colombia, en el largo plazo, toda financiación es monetaria, toda. Inclusive la fiscal pura, en el corto plazo es fiscal pura, pero en el largo plazo finalmente es monetaria, porque usted tiene que recoger la deuda con la cual se ha financiado. Y entonces, para recoger la deuda, como tiene un déficit fiscal y se ha financiado con eso, para recoger esa deuda a los 2 años, a los 3, a los 5 o a los 10, pues tiene que emitir moneda para poderla comprar, para poderla redimir, porque eso es parte de la soberanía del Estado. Entonces, si el Estado, mire lo que dijo Margaret Thatcher, entonces, si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Esa es la verdad. Dinero público no existe. Es el dinero nuestro, de una manera o de otra. Ahora miren ustedes cómo el artículo 373 de la Constitución colombiana pretermitió el debate en el Congreso para financiar al Estado. Dice lo siguiente: para autorizar un cupo al Estado se necesita la aprobación unánime de la Junta Monetaria del Banco Central Colombiano. Y dice, salvo las operaciones de mercado abierto. Ah, no, pues que por ahí se metió el Estado fácilmente. Salvo las operaciones de mercado abierto quiere decir que entonces yo vendo o compro toda la deuda pública que yo quiera porque no necesito autorización de la propia Junta Directiva. Es sencillamente una operación libre del Banco Central. Y entonces, a través de ese subterfugio, se emite toda la moneda sin necesidad ni del Congreso ni de la propia Junta Monetaria, que es la responsable de la política monetaria del país. Muy bien, el dinero del ciclo económico, pues la financiación del déficit por cualquiera de los métodos escogidos envía ondas de choque, siempre a la economía, y produce las fluctuaciones del ciclo económico, ciclo de auge y ciclo de estancamiento o de depresión, y en fin, el ciclo económico, si hay un buen manejo económico, pues naturalmente que las fluctuaciones de ese ciclo se hacen más parejas, menos profundas, con menos picos y menos profundidad en los valles. Las ondas de choque también se producen por el depósito o el retiro de dinero del sistema bancario. Cuando uno no confía en los bancos, pues como en Grecia ocurrió, todo el mundo fue a sacar la platica por los cajeros automáticos, etcétera, y crearon una crisis tremenda. Antecedentes de la banca libre. Aquí ya comenzamos a entrar en materia, habiendo entendido, sobre todo para los no economistas que nos acompañan, ahora ya entramos en materia una vez explicado cómo la banca privada crea dinero y por supuesto cómo el Estado crea ilimitadamente dinero para hacer puentes donde no hay ríos, para hacer aeropuertos donde no hay pasajeros como en España y para hacer todas las cosas y las locuras que hace el Estado. Existen dos formas de estabilizar la economía, una por normatividad y otra por banca libre. La normatividad
es que, por ejemplo, el dinero no crezca más allá de lo que crece la economía. Es decir, que haya una regla legal, jurídica, que diga el Estado no podrá emitir más dinero que el crecimiento del Producto Interno Bruto de la nación. Si la economía crece al 5%, pues el Estado podrá emitir hasta el 5% para mantener los precios estables. Por supuesto que las SOMAs deben preferirse, por supuesto, a los otros dos instrumentos de política monetaria, que son el encaje o las tasas de redescuento. Las tasas de redescuento son los préstamos interbancarios y lo que el Banco Central le presta a los bancos en un momento dado. O la banca libre, que la banca privada imprima su propio dinero bajo ciertas reglas. Ya veremos cuáles son esas reglas. Muy bien. Miren ustedes la experiencia colombiana. En 1865 se autorizaron las emisiones privadas en Colombia. Cada banco, como el Banco de Colombia, el Banco de Bogotá, el Banco Popular, el Internacional, el Londres, el de México y el de Sudamérica, emitían su propia moneda bajo una regla muy simple, sencillísima, que decía, los bancos podrán emitir hasta el doble de lo que tengan en caja. Y todos los bancos se ceñían por esa regla, pero no se excedían de la regla. ¿Por qué no se excedían de la regla? Porque, ya lo dije, el dinero es la única mercancía con la que se compite no por cantidad, sino por escasez. Los bancos quieren mantener su prestigio, quieren mantener su estabilidad, entonces intentan emitir la menor cantidad posible y solamente aquella cantidad que puedan colocar entre el público en general, en hipotecas, en préstamos personales, en todo eso, pero solamente esa cantidad y no más, para no inundar el mercado de su moneda y que el valor de su moneda descienda en relación con la moneda de otros bancos. Entonces los bancos quieren mantener su prestigio a través de mantener la moneda escasa para no causar inflación, para no causar desestabilidad y sobre todo para no causar mala impresión del manejo conservador que debe tener la banca privada. Y similares reglas existían en otros países del mundo. El National Bank Act de los Estados Unidos, por ejemplo, permitía emitir hasta el 90% del valor de los bonos federales comprados por el banco y depositados en la Tesorería General de la Nación. Pero miren ustedes, esta experiencia colombiana duró 21 años, hasta 1886. De 1865 a 1886, y la inflación fue cero. Los precios no se movieron durante estos 21 años. Pero en 1880 se comienza a organizar el Banco Nacional como Banco Central con poder de emisión y se ordenaba a la banca privada que tenía que aceptar esos billetes a la fuerza. Ya era el Estado imponiendo una norma. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ocurrió una guerra civil en Colombia y había que financiar la guerra civil. ¿Y cómo se iba a financiar la guerra civil? ¿Cómo se iban a comprar armas? Pues emitiendo moneda, porque pues, los impuestos no daban para más, pues emita y compre armas para la guerra civil. O sea, comienza el principio fundamental de la prolongación de la guerra a través de... Y los impuestos, ojo, porque la inflación es un impuesto no legislado por el poder legislativo, porque es un impuesto sobre los pobres y sobre la población en general. Muy bien. En 1885 estos billetes se elevaron a categoría de moneda legal. Esta es la moneda legal, señores. Ustedes ya no podrán emitir más moneda. Ahora la moneda es abundante y lo que ocurrió fue un verdadero desastre económico en Colombia. La gente huía de esa moneda, pero huía como de la peste, porque esa moneda se desvalorizaba todos los días porque el Estado se financiaba todos los días. No solamente por la guerra, sino por todo lo demás que hace el Estado, por los elefantes blancos, etcétera, que hace. Vino el caos monetario. Es decir, dejó de haber moneda buena. El poder de la tinta había hecho su aparición en Colombia y comenzó a hacer su aparición en otros países del mundo. Miren la emisión privada. Este es
un billete del Banco de Barranquilla. Barranquilla es una población al norte de Colombia, en el Atlántico, o sea, en el Caribe. Banco de Santander. Miren, 10 pesos del Banco de Santander. Todas estas monedas competían unas con otras. Y por eso las mantenían escasas, para que mantuvieran su valor y no se depreciaran frente a otras monedas. Banco de Santander. Esta es la parte de atrás de ese billete. El Banco Popular de Medellín, el Banco de Medellín, eso, también emitía su propia moneda. Y el Banco de Zipaquirá, aquí los colombianos que me acompañan saben que Zipaquirá es una población cerca a Bogotá que no tiene mayor significación, distinto de que tiene una catedral de sal que uno puede visitar, que está bajo la tierra, y todas las columnas y todas las catedrales de sal, y bueno, pues es un lugar para visitar. Banco, pero miren, un banco que emitía 50 pesos de ese banco. Ah, pero es que el billete colombiano con la falsa promesa, miren ustedes cómo luego nos fueron introduciendo lentamente, por ejemplo, esta falsa promesa. El Banco de la República, ya esto es en 1959, el Banco de la República pagará al portador un peso oro, porque había respaldo de oro a los billetes. Claro, sí, eso es cierto, porque inicialmente para quitarnos la mala impresión, la desconfianza, entonces el Estado dijo, no, es que yo voy a respaldar la moneda que está circulando con oro, y el día que usted quiera cambiar esos billetes por oro, pues yo le entrego 1 onza de oro por cada billete. O sea, cada billete tenía un contenido específico de oro. Entonces, pues sí, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces la gente decía, bueno, sí, pues este billete representa oro, pues aquí no hay ningún problema. El día que yo tenga desconfianza sobre este billete, voy al Banco de la República y me dan el oro. ¿Y saben qué, señores? En 1990, siendo yo senador de la República, me presenté al Banco Central con un billete de 5.000 pesos. Y me presenté a la ventanilla y dije, señor cajero, mire, aquí le traigo este billete de 5.000 pesos oro, tenga la amabilidad y me da el oro. Me dijo, ¿qué? ¿Qué? Pues mira, aquí dice, el Banco de la República pagará al portador, yo soy el portador, un peso oro, en ese momento 5.000 pesos oro, mi oro. No, señor, yo no le puedo entregar el oro. Mire, la ley dice que si usted no tiene el oro aquí en caja y en el banco, en la bodega del banco, usted le tiene que mandar un telegrama, aquí dice la ley, a Nueva York, para que Nueva York se lo deposite el oro y lo traiga. Entonces yo lo que necesito es mi oro. El tipo no salía de esos hombres y me dice, señor, usted tiene que hablar con el gerente del Banco Central. O sea, yo no le puedo, yo de esto no sé, tiene que hablar. Entonces yo me fui a donde el gerente del Banco Central, señorita, me atendió una secretaria y le dije, señorita, vengo con esta carta y con este billete. Aquí le cosí el billete a la carta y aquí le hago una solicitud respetuosa para que me entregue el oro de este billete. La señorita se quedó, que no sabía qué hacer. Y yo, no, el señor gerente está ocupado en este momento, pero si yo le puedo hacer una cita con él urgente, deme su teléfono, su dirección, claro que sí, fírmeme la recibida, gracias. Y me fui para mi casa. A los 3 días llegó un automóvil negro enorme a mi casa, con una carta del gerente de la República, del Banco de la República. Entonces él me decía en la carta que el problema de la crisis de 1929, el problema de no sé qué, la ley sí sé cuándo, el decreto 444 a través del cual se prohibía la tenencia de oro por no sé qué. Señor, sí, me leí todo eso, entonces le escribí al gerente del Banco Central, le dije, mire, me ha conmovido enormemente su carta, se me han salido las lágrimas por la crisis monetaria de 1929, estoy absolutamente conmovido, pero le quiero decir que un decreto no tumba una ley
y la ley dice que usted me tiene que entregar el oro. ¿Dónde está mi oro? Y entonces le mandé la carta, y entonces ya me convocaron a una reunión con el gerente y la Junta Monetaria. Y entonces yo me senté y les dije, pues mi opinión es que, mire, la ley está vigente, no la han derogado. ¿Dónde está mi oro? Yo creí que ustedes me habían convocado para entregarme el oro. Me corresponde media onza de oro por cada billete. Y entonces dice, mire, doctor Victoria, el problema es que usted lo que quiere es causar una crisis monetaria en este país. Y le dije, no, gerente, yo no quiero causar una crisis monetaria. Yo lo que quiero es que aquí hay una falsedad en documento público. Si usted no me entrega el oro, yo lo denuncio penalmente por falsedad en documento público, porque aquí tengo la firma suya en este billete. Aquí está firmado por usted. Urruti. Aquí está firmado por usted. Entonces usted está cometiendo un fraude. Si no me da el oro, está cometiendo un fraude. Me dice, mire, el problema es el siguiente, doctor Victoria. El problema es que si yo le entrego, yo lo que puedo hacer es lo siguiente para calmar sus ansias y su petición, y para arreglar ese problema es que yo le puedo entregar el equivalente al oro contenido en ese billete, se lo puedo entregar en billetes. Es decir, el valor de ese oro se lo entrego en billetes. Y le dije, gerente, usted cometería un error gravísimo, porque por cada billete que usted me entregue del valor de contenido de oro de esto, le voy a reclamar por cada billete, porque todos dicen lo mismo. Y entonces me dice, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Le dije, pues mi oro o que le quite la leyenda. Me dijo, pero yo no le puedo quitar la leyenda, o sea, es que esto es por ley de la República. Le digo, bueno, entonces, gerente, le voy a hacer un debate en el Congreso y nos vemos allá. Le hice un debate en el Congreso y le metí una demanda contencioso administrativa. Y entonces, mientras se tramitaba la demanda ante el Consejo de Estado en Colombia, que es el máximo tribunal contencioso, comenzaron a cambiar todos los billetes. Y ya en Colombia ningún billete tiene esta leyenda. Esa es un poco la anécdota que quería comentarles de cómo el Estado lo engatusa a uno. Yo no sé si el verbo engatusar lo conocen ustedes, pero nosotros sí. Bueno, entonces, si el dinero es una mercancía como cualquiera otra, el Estado no tiene por qué tener el monopolio de su manufactura. ¿Por qué lo va a tener si el dinero es una mercancía? Y a diferencia de las demás mercancías, el dinero relativamente escaso es mejor que el dinero relativamente abundante. Y si los bancos prefieren, como en efecto prefieren la estabilidad económica, preferirán también el dinero relativamente escaso al dinero abundante. Y si todo esto es cierto, lo que yo les estoy diciendo, los bancos preferirán emitir solo el dinero que puedan colocar en el mercado, so pena de incurrir en pérdidas con dinero ocioso. Pero bien, ¿de dónde viene todo esto? Además, en el siglo XX, porque hablamos de la banca libre en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pero en el siglo XX, es que el premio Nobel de Economía, el señor Hayek, avala el sistema de la competencia interbancaria, que cada uno produzca su propio dinero. Pero cuando uno examina la tesis de Hayek, se encuentra con que tiene un problemita. ¿Qué vamos a hacer con las monedas? ¿Cómo se paga, por ejemplo, un autobús? Con monedas. ¿Y cómo sabe el chofer del bus, cómo sabe cuánto vale esa moneda en relación con la moneda de otro banco? Porque, claro, se establecen tasas de intercambio, como de dólares a euros. Inmediatamente, cuando hay competencia, pues unos dineros de un banco valen más que otro porque tiene más prestigio, etcétera. Entonces, ahí hay un problema, un enredo, que yo creo que es inconveniente en el siglo XXI. Entonces yo me comencé a inventar otro sistema. Muy bien. Pero es que les iba a decir que, fíjense ustedes que Ron Paul, que es un senador de los Estados Unidos, acaba de introducir una iniciativa legislativa que se llama Free Competition in Currency Act del 2011,
el Acta 1098 para incentivar una mayor competencia de monedas en Estados Unidos. Es decir, está cogiendo fuerza el tema de la banca libre, el tema de la libertad de emisión, porque algunos de ustedes pensarán que esto es una locura. Bueno, políticamente podría ser una locura, pero fíjese, ya Estados Unidos y ya un libertario, entre comillas, como Rand Paul, está introduciendo una legislación para facilitar este tema e introducir este tema que yo creo que es altamente conveniente, pero bajo ciertas reglas que yo he establecido y que pongo a consideración de ustedes. Muy bien. Muchos economistas en este momento se están replanteando el problema del monopolio del Estado en la emisión monetaria. ¿Cuáles fueron los países que tuvieron magnífica experiencia con la banca libre, o sea, con la emisión privada de dinero? 9 países en el mundo, España no está entre ellos. Australia, Canadá, Colombia, China, Francia, Irlanda, Escocia, Suiza y los Estados Unidos, que también tuvieron banca libre en el siglo XIX, a finales del XIX. El tema es que finalmente la experiencia de esos países nos dice que la inflación durante la vigencia de la emisión privada de dinero, la inflación fue 0. Ahora perfeccionemos el sistema propuesto por Hayek. Vamos a ponerle unas reglas a esto. En mi libro Macroeconomía Analítica, que entre otras cosas pongo ahí a Adam Smith, a Hayek y Friedman, debía haber puesto a algunos teóricos de la Escuela de Salamanca, pero pues es que nadie conoce a Spilcueta Navarro, ni a, en fin, entonces pues decidí poner a los ingleses y a Milton Friedman de la Escuela de Chicago, que son libertarios esencialmente y que han sido afines a la competencia económica, y la competencia monetaria no es distinta al resto de las competencias. Reglas para la emisión privada de dinero de mi cosecha para perfeccionar el sistema hayekiano. Primero, los bancos y el Banco Central podrán emitir moneda. Esa es la regla número 1. La 2, la manufactura de la moneda estaría a cargo del Banco Central. ¿Por qué? Para evitar que cada banco tenga su formato y tal, y se establezcan tasas de intercambio entre un banco y otro banco, una moneda y otra moneda, porque eso ya lo dijimos que era inconveniente. Entonces, que el Banco Central manufacture el dinero de todos los bancos, con un código de esos de barras, indescifrable, en fin, pero que identifique en el código de barras de dónde proviene ese billete. Los bancos privados y el Banco Central podrán emitir hasta el monto de sus utilidades o beneficios anuales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una relación estrecha entre el crecimiento de la economía y el crecimiento o los beneficios de los bancos, porque los bancos financian la empresa privada, etcétera, y tienen relaciones con la empresa privada. Entonces hay una relación. Si la economía crece, los bancos también crecen en sus beneficios. Entonces podríamos poner esa como regla, salvo que ustedes se inventen una mejor. Los bancos podrán emitir hasta el monto de sus beneficios anuales. Por supuesto, mediante una auditoría también interna que el Banco Central irá y mirará si eso es cierto. Los bancos privados lanzarán al mercado valores, miren ustedes, del mismo valor que van a emitir, es decir, acciones, en acciones propias, valor que deberá ser depositado en el Banco Central. Es decir, si yo decido como banco emitir, tengo el 8% de beneficios al cierre de diciembre 31, y yo decido emitir el 8% o el 4% o el 5%, dependiendo del número de clientes que yo crea que yo puedo colocar ese dinero, también tendré que emitir acciones del banco. Pero la venta de las acciones del banco al público en general, ese dinero no entrará al banco como tal, sino que entrará al Banco Central como fondo de reserva de la moneda emitida. Es decir, que finalmente lo que se quiere alcanzar es que por cada emisión haya una reserva del 100% equivalente a la emisión. Muy bien. La cantidad de dinero en circulación
entonces estaría sustentada por un 100% de reserva legal. Es decir, no habría crisis bancaria, porque como hay 100% de reserva, el momento en que la gente pierda la confianza en la economía por una razón o por otra y salga corriendo los bancos a sacar el dinero, pues hay una reserva. Me da mucha pena, hay una reserva y el Banco Central tendrá que proveer los recursos para que la gente no se lesione y no habrá cierre de ventanillas en ese momento. La base monetaria, o sea, el dinero de alto poder, no propiciaría un multiplicador monetario, no lo puede propiciar, porque lo que lo propicia, el multiplicador monetario y el dinero ficticio, es el sistema de reserva fraccionario, del 10%, del 20%, del 1% en el caso europeo. Eso es lo que produce dinero ficticio. Aquí no habría dinero ficticio, aquí habría dinero contante y sonante, real y verdadero. Entonces se elimina, por supuesto, el sistema fraccionario de reserva y miren ustedes la cosa tan importante, se distribuye entre el público el privilegio de la emisión a través de la emisión de acciones. Si el banco quiere emitir, tiene que distribuir el privilegio. ¿Y cómo lo distribuye? Sacando acciones para que el público lo compre. Finalmente, entonces, es el público en general el emisor. Y se democratiza la propiedad de los bancos, porque entonces pasamos a ser accionistas de los bancos. En cada emisión que haga el banco pasaremos a ser accionistas de los bancos. O sea, seremos nosotros finalmente los que emitimos el dinero. La cantidad de dinero en circulación alcanzará un óptimo cercano al no existir más dinero que el que se utiliza en operaciones comerciales y mercantiles. ¿Por qué? Porque supónganse ustedes que el gerente diga, señores, yo voy a emitir el 5% o el 8% de mis utilidades. Entonces la junta directiva del banco le dice, bueno, listo, emita, señor gerente, ¿usted está seguro que usted puede colocar este dinero entre nuestros clientes? Sí, yo estoy perfectamente seguro. Muy bien, entonces el Banco Central le emite el 8%, pero él tendrá que emitir la misma cantidad de acciones y las coloca. Ah, pero aquí viene el tema. Él tiene que pagar dividendos sobre las acciones a los nuevos accionistas del banco. Entonces, el gerente tendrá que tomar una decisión estrictamente de mercado, porque si no puede colocar el nuevo dinero emitido entre la clientela suya, se va a quedar con unos saldos improductivos, pero va a tener que pagar dividendos sobre las acciones, con lo cual el rédito del dinero emitido es inferior a lo que tiene que pagar en materia de dividendos y entonces pierde dinero el banco. ¿Y qué le pasa al gerente, señores? Lo echan del banco, ¿sí o no? O sea que tiene que tener una responsabilidad muy grande el gerente para emitir dinero. Es decir, no, es que yo estoy seguro que yo coloco este dinero con mis clientes, o con nuevos clientes, o haciendo labores de mercadeo o mercadotecnia. Listo, pues eso es una decisión de mercado muy importante. Ah, sí, pero tiene que distribuir el privilegio, porque usted tiene que tirar acciones al mercado para que los cuentavientes y otro público en general compren las acciones y se hagan propietarios del banco. Y entonces usted tiene un rendimiento sobre el dinero emitido, pero también tiene que pagar unos dividendos sobre las acciones a los nuevos dueños del banco. Y entonces ahí se establece un equilibrio perfecto entre la acción del mercado, ¿no? Y digamos, la acción mercadotécnica, la decisión de finalmente no incurrir en pérdidas. Bueno, creo que he explicado eso, aquí viene la explicación, que es esencialmente lo que he dicho. El gerente tendrá que pagar las consecuencias de una mala decisión financiera, una mala decisión de mercado, y por supuesto también tendrá su compensación con una buena decisión de mercado. Si él decide emitir y coloca todo ese dinero emitido entre el público crediticio, digamos, pues habrá más que compensado, los dividendos que paga por las acciones serán inferiores a lo que él cobra por el uso del dinero a sus clientes. Y entonces tendrá nuevas utilidades o fortalecimiento financiero el banco. Muy bien, esto es un poco de lo mismo, lo que acabo de explicar, pero emitir o no emitir, this is the question, esta es la cuestión, este es el tema.
La banca privada ya tendrá dos decisiones. Una, por la dispersión de capital accionario, entrada de nuevos socios capitalistas al banco. Hombre, si los dueños son suficientes, no quieren repartir la propiedad del banco, pues no emiten. Así de simple, no emiten. Y si quieren repartir la propiedad, o si quieren emitir, tendrán que repartir la propiedad del banco. Por si se puede colocar el dinero emitido entre el público por la vía de préstamos, por la rentabilidad del dinero colocado versus la rentabilidad de las acciones colocadas en el público, por la fluctuación del valor nominal de las acciones emitidas en relación con el prestigio y solidez del banco emisor, porque claro, esas acciones también fluctuarán de valor en las bolsas, en la bolsa de valores, y formarán parte del IBEX. Muy bien, ahí hice una pequeña, que es lo mismo, un pequeño diagrama de efectivamente lo que sucede. El banco A tiene unos beneficios del 8%, decide emitir el 5%, el Banco Central le entrega el 5% de nuevo dinero y la emisión de moneda ficticia por emisión de moneda real y verdadera. Y se democratiza la propiedad bancaria y es el público el verdadero emisor y quien tiene ese privilegio, no solamente los bancos, como en la actualidad. Los bancos en la actualidad tienen ese privilegio de emitir dinero ficticio. El Estado no tendrá capacidad, miren ustedes otra cosa bien importante, el Estado no tendrá capacidad de inflar la economía, salvo en caso de guerra o conmoción. ¿Por qué? Primero, porque las operaciones del mercado abierto serán más precisas en sus efectos monetarios. Los valles y picos del ciclo económico serán menos pronunciados. Las tasas de cambio serán más estables. La disminución del desempleo será por causas reales y no inflacionarias. Pero miren ustedes, además, la parte más importante, el Banco Central tendrá la misma regla que los bancos privados. Si el Banco Central tiene beneficios anuales al cierre de diciembre 31, podrá emitirle al gobierno hasta el monto de esos beneficios. Entonces equiparamos la banca privada con la banca pública, o sea, con el Estado, y el Estado no tendrá la capacidad de emitir todo lo que le dé la gana, sino hasta los beneficios que produce el Banco Central. ¿Cómo produce el Banco Central beneficios? Hombre, con la compra-venta de divisas, con transferencias de oro, de capital, etcétera, con rendimiento, comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que todos los bancos centrales se compran unos con otros y eso tiene unos rendimientos específicos, en fin. Pero pondremos al Estado en pie de igualdad con la banca privada y le quitamos el monopolio de fabricar todo el dinero que le dé la gana. Mil gracias por escucharme y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Yo creo que podemos tomar un par de minutitos para... Don Pablo. Sí. Sí, está. Volviendo al diagrama, usted pone el ejemplo de un banco que da un 8% de beneficios y decide emitir un 4% de dinero. ¿El 8% de beneficios que produce se reparte en forma de dividendo o solo el 4% restante? No, solamente lo que emita. Solamente lo que emita. Ahora, el 8%, pues si un banco tiene el 8% de beneficios, pues el banco tiene unos accionistas y le repartirá o no, según quiera capitalizarse o no, con ese 8%. Pero si decide entregárselo todo a los accionistas, pues ellos son los dueños del banco. Ahora, solo podrá o emitirá el número de acciones correspondiente en valor a el 4% que emita. Se tendrá por obligación que hacerlo para tener el 100% de reservas. Pero entonces solo reparte el otro 4% como dividendo. Sí, efectivamente. Y otra pregunta, cuando usted dice de colocar el dinero, ¿significa dar créditos y dar préstamos a clientes con una capacidad crediticia, claro, una calidad crediticia? Sí, claro, como hacen los bancos en la actualidad, que te examinan, en fin, tu récord y tu capacidad de pago y, en fin, lo mismo, eso no cambia. Vale. Mi pregunta es, no veo por qué el banco se va a sentir estimulado a emitir moneda si luego tiene que repartir esos beneficios y además
si sigue haciéndolo año tras año, cada vez está dando más acciones hasta quedarse sin acciones. No, lo que hace es repartir la propiedad y cada uno tendrá las acciones que tenga y podrá comercializarlas libremente en la bolsa de valores, venderlas o mantenerlas como en este momento. En este momento tú compras acciones de cualquier banco, del BBVA, Verbo y Gracia, en la bolsa y las tienes 2 años o 5 y las vendes o no las vendes. No cambia esa relación. Ahora, lo que cambia es en el sentido de que la propiedad se distribuye evidentemente, porque como yo considero que es un privilegio emitir dinero, pues ese privilegio hay que compartirlo. Y hay que compartirlo con el público en general. Ahora, el banco puede decidir no emitir para no emitir acciones. Y pueden todos los bancos decidir los bancos eso. pueden hacer eso. Ahora, en este momento también lo hacen. Si el BBVA quiere, por ejemplo, o el Santander capitalizarse, pues saca acciones al mercado que se lo compra y capitaliza con el dinero procedente de esas acciones. En este caso, cambiaría la regla. Esa regla no cambia. Siempre podrá hacer lo mismo. Pero si emite el valor de la emisión en acciones compradas por el público en general van al Banco Central. Solamente el valor de la emisión. Ahora, si emite 4%, pero además decide capitalizarse y sacar acciones 100.000 o 100 millones en acciones, pues también lo puede hacer, pero no tiene correspondencia con la emisión como tal. Pero la diferencia es que ahora con la producción virtual de dinero le conviene porque con el multiplicador bancario, o sea, puede aumentar sus beneficios, porque está prestando dinero que está creando y que en realidad no tiene, y por tanto está aumentando mucho sus beneficios. No necesariamente, porque el multiplicador bancario no resulta de una decisión de mercado de parte del banco, sino de un sistema perverso. A ver, el sistema ese que yo llamo perverso no tuvo la intención de ser perverso, sencillamente tuvo la intención de mantener una pequeña reserva para en casos de crisis pues responder en algo al público. Pero resulta que cuando se examina el sistema resulta perverso. ¿Por qué? No porque el banco lo quiera hacer perverso, sino porque el sistema en sí mismo es defectuoso. Eso es como uno se puede hacer operar del apéndice con un bisturí o con un machete. Si lo hace con el machete, pues es otra cosa. Con el bisturí es más conveniente. Entonces yo lo que estoy proponiendo es un bisturí, no el machete que tenemos ahora. Ahora, el banco en sí mismo no tiene nada que ver con el multiplicador monetario. Él es ajeno al multiplicador. El multiplicador funciona porque funciona automáticamente por un sistema impuesto por el Estado. Sí, pero yo banco recibo una cantidad concreta de depósitos, pero puedo prestar mucho más de lo que he recibido. No, individualmente no. El sistema es el que presta más. El sistema presta más, no el banco. El banco presta menos, ¿por qué? Porque tiene que mantener un mínimo de reserva en el Banco Central. Entonces, si es el 10% de encaje, pues tendrá de 100, solo puede prestar 90. Pero cuando ese dinero pasa por todo el sistema, se multiplica. Es el sistema el que multiplica, no el banco individualmente hablando. Pero de alguna manera, perdón que monopolice, lo siento, solo un poquito más. De alguna manera, todo ese sistema, prestando todo ese dinero, que es mucho más de lo que en realidad tiene, el sistema entero se beneficia al crear esa moneda virtual. Y lo que yo estoy diciendo es, creando esta sustitución, creando moneda física, no tiene ese beneficio, entonces no le interesa crearlo. Entonces creo que ningún banco haría eso. Sí, porque si tú tienes una política de mercadotécnica que implique ganar nuevos clientes, nuevos préstamos hipotecarios, etcétera, lo haces sobre la base no de un multiplicador ficticio, sino sobre una realidad que son tus beneficios y tus futuros beneficios que vas a obtener a través de la emisión. Pero en ese banco los cuentavientes podrían depositar con otras monedas en ese banco y no necesariamente con la misma moneda del propio banco. O sea, pueden ser bancos. Sí, claro, porque es que la moneda es la misma. Entonces tendrá un código de barras simplemente para efectos de auditoría.
Simplemente, a ver, que un banco emita lo que dice que va a emitir y entonces el Banco Central tendrá que llevar una contabilidad de lo que le imprime a cada banco y lo que le da a cada banco, y entonces tendrá ahí un código de barras secreto o lo que sea para identificar el banco. A ver, yo es que no estoy muy seguro de haber entendido la cuestión. Un banco tiene unas pérdidas y ganancias de 8 y dice yo pérdidas y ganancias a su capital a 8 como cualquier contabilidad normal. Eso es el asiento contable. Y luego dice, y hasta 8, tú si quieres puedes dar todo el crédito que quieras y financiarlo con depósitos. En ese mismo momento en el asiento dirá, pues créditos por 4, por ejemplo, o por 6 o por 7, no más de 8, contra el depósito a ese mismo acreditado. No contra billetes. Es decir, yo doy un préstamo y digo créditos a depósitos. No, es decir, el banco tiene un 8% de beneficio contable. Sí. Muy bien. Entonces el banco está facultado para pedirle al Banco Central que le emita y le deposite y le traiga, mediante un carro de esos, le traiga el dinero físico emitido. Hasta el 8%. Hasta el 8%. No quiere, o no. Porque el banco bien podría, por ejemplo, decir, pues no emito porque no tengo más clientes, porque no tengo capacidad de colocar este nuevo dinero, porque siempre tendrá que decir, si yo emito, tendré que emitir la misma cantidad de acciones, y si emito la misma cantidad de acciones, tendré que pagar un dividendo por las acciones. Y si ese dividendo me resulta superior al dinero, a lo que yo recibo por el dinero emitido, colocándoselo en el público en general, pues pierdo dinero. Entonces esa es una decisión de mercado que tiene que hacer el gerente y cuya responsabilidad recae solamente sobre el gerente. Pero cuando el banco le pide dinero al Banco Central y el Banco Central le lleva dinero, billetes, entiendo que está... Sí. Se lo deposita y dice, y el señor del banco dice, yo en mi activo tengo más billetes. ¿Qué le pongo en el pasivo? ¿Qué le estoy poniendo? ¿Cómo cuadro ese asiento? O sea, que digo, sí, pues hasta 8 puedo emitir hasta 8. Digo, vale, pues quiero 5. Vale, en el pasivo en el pasivo tendrá que acreditarlo como se acredita en las cuentas contables, que eso es un pasivo al público. ¿El Banco Central? O sea, el depósito, ese nuevo dinero, forma parte del capital del banco. Forma parte de su activo. Sí. Es activo. Sí. O sea, el Banco Central le lleva billetes, una furgoneta. Dice, sí, una furgoneta y es capitalización del banco, en el fondo. Pero esa capitalización la tendrá que colocar porque... Sí, pero en el momento que se lo manda al Banco Central lo que tiene es un activo por 6. ¿Y en el pasivo qué pongo? ¿Ingresos extraordinarios o algo por el estilo? Lo que ponga la nomenclatura que usted quiera, pero tendrá que equilibrar las cuentas de la contabilidad. Claro. Ahora, ya eso es un tema absolutamente contable. Absolutamente contable, entre otras cosas porque las cuentas, fíjese usted, las cuentas cuando el Estado le pide al Banco Central que le emita, es un préstamo al Estado, pero un préstamo impagable, a fondo perdido, jamás lo recupera el Banco Central, a pesar de que en la contabilidad dice, le presté a la Tesorería General de la Nación tanto, sí, pero el Estado nunca le paga al banco lo que le presta, nunca. Es a fondo perdido. Sí, pero en este caso es que el Banco Central le va a poner en el activo del banco 6 y este va a tener que decir, se lo debo, en el pasivo se lo debo al Banco Central. Sí, pero deposita las acciones que ha emitido en el Banco Central. En el Banco Central. Claro, el dinero procedente de las acciones colocadas entre el público no van para el banco, sino que van para el Banco Central. Por un lado emites dinero, por otro lado emites acciones. Claro. El rendimiento... Por un lado, no, si emites tiene que ser en la misma dirección, hacia el pasivo. Emites acciones hacia el pasivo y emites dinero hacia el pasivo. Pero ¿por qué? Hacia el activo. Si yo emito 500 millones de dólares y luego vendo acciones por valor de 500 millones y ese dinero lo deposito en el Banco Central, habría un respaldo para eso. Claro. O sea, esa es la lógica de esta presentación. Otra cosa es que yo... Ya otra cosa es la mecánica contable de cómo, de qué nomenclatura le pones a eso. Sí, es que aquí ya había... Juan Pablo, yo no sé si el negocio bancario que consiste en prestar dinero, Sí. si este mecanismo que está pensado básicamente, yo creo que está pensado para dos cosas, para evitar la inflación Sí. y para quitarle un poquito de poder al Estado que nos tiene machacados permanentemente, lo cual Exacto. me parecen dos cosas muy saludables.
pero yo no sé si produciría una restricción tremenda de la oferta monetaria. Y Hombre, por tanto, lo haría poco a poco. La capacidad de crédito de la sociedad en general sería menor. Y no lo sé, Sin embargo, fíjese usted que Milton Friedman... Porque una alternativa, Sí. me pregunto si no produciría unos efectos semejantes a la emisión de moneda privada de los bancos, la exigencia de un coeficiente de caja del 100% de los fondos propios. Pues a mí eso es una buena pregunta. Sin embargo, la respuesta que yo le daría es que ningún banco se lanzaría a contraer, o sea, tendría que haber un paralelo durante un largo tiempo en que la moneda real comenzara a equipararse con la moneda ficticia. Es decir, los dos sistemas coexistirían hasta que este sistema de moneda ficticia fuera reemplazado totalmente por el sistema real. Inclusive, fíjese usted lo que alguna vez dijo Milton Friedman, que si el Banco Central decidiera cada 3 meses o cada 2, en una fecha exacta, igual fecha, cada 2 meses o cada 3, por regla, quemar el 1% de la moneda, por ejemplo, a lo largo de los años, y pasan 25 años, el índice de precios se habría reducido un 25%. o sea que yo pienso que bajo esas premisas paralelas, que no sería de un golpetazo, porque no podría ser de un golpetazo, porque cada año es cada año y el cierre es a 31 de diciembre y las utilidades son unas de los bancos a 31 de diciembre, y entonces esa moneda iría poco a poco reemplazando el antiguo sistema. Y mientras tanto coexistirían los dos sistemas. Hola, a ver, se supone que cuando se habla de que los bancos puedan emitir su propia moneda, no se entiende que los bancos deban imprimir su propia moneda igual que hace el Banco Central, porque es que entonces va a provocar los mismos resultados que hace el Banco Central. No, de acuerdo. Por eso he dicho que el banco privado comisiona al Banco Central para que le fabrique la moneda. Lo comisiona. Es decir, es una autoridad, el Banco Central, y confecciona la misma moneda para todos los bancos, para que no haya competencia intermonetaria. Pero que da igual, pero es que, aunque no haya competencia, es que hay más dinero. O sea, es como si, a ver, los bancos lo que emiten, es lo que dice este chico, los bancos lo que emiten es dinero virtual. Sí. Si emiten los bancos 1.000 euros en dinero virtual haciendo un ingreso en la cuenta bancaria de alguien, es lo mismo que si los bancos imprimieran 1.000 euros y se los dieran a la persona. O sea, es diferente, pero económicamente produce el mismo resultado de inflación. Entonces, que cuando dices que los bancos pueden emitir su propia moneda, no se refieren a eso. Se refieren a que, independientemente de que guarden un coeficiente de caja del 100% o no, a que los bancos pueden prestar el dinero en efectivo que se deposita. O sea, si se deposita billetes, que los bancos presten un tanto por ciento de los mismos billetes que se les ha depositado. No que a los depositantes, o sea, no que los depositantes mantengan la disponibilidad de esos billetes porque tengan un ingreso en su cuenta y puedan pagar con tarjeta de crédito, y que al mismo tiempo los prestatarios tengan los mismos billetes porque tengan otro ingreso en su cuenta bancaria y puedan pagar con tarjeta de crédito con los mismos billetes. Entonces, eso es de lo que no se trata, y es que si coges, imprimes los billetes de la emisión virtual y se los das al depositante, imprimes los billetes y se los das al prestatario, es que es lo mismo que estás haciendo, pero cambiando el formato físico del dinero. No es lo mismo porque... Salvo lo de las acciones, que yo me he perdido, pero vamos... No es lo mismo, te voy a decir por qué. Porque ya establecí que hay una relación estrecha entre los beneficios que producen los bancos y el crecimiento económico. Es decir, hay una relación. Entonces, hombre, se puede inventar otra regla, pero esa podría ser una, en que como hay una relación estrecha, si tú coges las estadísticas monetarias de cualquier país y haces una fórmula, que yo la di ahí, matemática, te darás cuenta que hay una relación, por lo menos en el caso colombiano y en el caso de otros países inclusive más estrecha, de la cantidad de moneda en circulación
con el índice de precios, con el cambio del índice de precios a lo largo del tiempo. Es decir, la moneda es la responsable del cambio en el índice de precios. Entonces, aquí de lo que se trata es de que no haya más moneda que el crecimiento monetario, que también podrías poner una regla fija. Pero, inclusive, la regla se podría cambiar de esta manera. Los bancos podrán emitir hasta el monto del crecimiento de la economía. Por ejemplo, podría ser. Muy bien. Entonces, si la economía crece al 2%, pues los bancos podrán emitir hasta el 2%. Pero a mí me parece que la relación con sus utilidades es como mucho más directa para el banco y mucho más responsabilidad del gerente de tomar una decisión de mercado. Entonces, si hay una relación estrecha entre el beneficio que obtienen los bancos a 31 de diciembre y el crecimiento económico de la economía, pues no habrá moneda sobrante porque los bancos solo imprimirán aquella moneda que puedan colocar entre el público. Y si los bancos pueden colocar esa cantidad de moneda en el público aprovechará para lo que sea. Entonces, habrá dos cosas. Una, que la inflación tenderá hacia un próximo cercano a cero. Y dos, que los bancos no se excederán porque no quieren tener dinero sobrante, dinero que no pueden colocar entre el público. Vale, a ver, yo no sé si lo que dices es positivo o es negativo, solo sé que produce exactamente los mismos efectos que si en vez de imprimirle el billete y dárselo, les hacen un ingreso y se lo dan en la cuenta bancaria. O sea, es exactamente lo mismo. Y otra cosa, es lo mismo. O sea, da igual el formato del dinero. No es lo mismo porque una cosa es que yo pueda multiplicar por 10 el valor, pero eso no lo puedo hacer si mis beneficios son del 8%, no del 1000%. No puedo multiplicar por... O sea, la cantidad de dinero que puedes crear con el sistema actual es muy, muy, muy superior a con este sistema. Entonces no es lo mismo, se reduciría muchísimo la fabricación de dinero. No, pero muchísimo la inflación. Pero es que tampoco ha explicado bien del todo cómo es la creación de dinero en el sistema actual, porque realmente es con los beneficios. Un momento, pero es que es lo que él decía. O sea, es que un solo banco que recibe en depósito 100 no guarda 10 y presta 90. Es que presta directamente 900. Un solo banco presta 900. No. Sí, espera un momento. Presta 900 porque hace un ingreso bancario en la cuenta del prestatario por valor de 900 euros que él puede utilizar mediante su tarjeta. El depositante sigue pudiendo utilizar 100 mediante su tarjeta. En total, el banco debe 1000. A los dos, en total, les debe 1000 y guarda 100. Entonces, el coeficiente de caja sigue siendo del 10%. No, es que usted está confundiendo... Perdóneme, es que usted está confundiendo el proceso a través del cual funciona el multiplicador, que no funciona para un solo banco, sino para todo el sistema bancario. Es decir, el recorrido de 100 a lo largo de todo el sistema bancario. El recorrido de 100 es el recorrido. Cada banco individualmente no se lucra de lo que se lucra el sistema como tal. Es decir, el banco no puede crear dinero ficticio como Banco A, ni el Banco B como Banco B. Es el Banco A la Z el que crea el dinero ficticio. Que sí, que es verdad, pero que eso produce exactamente el mismo efecto de la A a la Z que lo que produce A individualmente, B individualmente. O sea, es lo mismo una cosa que otra. Y de hecho hay economistas que lo explican de una forma y otros que lo explican de otra. Huerta de Soto lo explica como lo has explicado tú, Rayo lo explica de otra forma. O sea, cada persona lo explica de una forma diferente, es porque es lo mismo una cosa que otra. Bueno, pues no es cierto. Yo tenía una duda del proceso de la creación de acciones también, porque no me queda claro tampoco lo que ha comentado él de qué pasa en el balance. Por ejemplo, si emite un depósito por 100, tiene que también emitir acciones por 100. Entonces el balance aumenta en 200. En el activo, entiendo que tendrá 100 en caja y los otros 100 que faltan, ¿qué serían? Mire, ese es un problema estrictamente contable. Y su solución es estrictamente contable. Y un contador público es el que tiene que resolver cómo cuadrar esas cifras, no un economista, digamos. O sea, esto es una mente contable. Tendrá que decir
las dos columnas tendrán que sumar lo mismo. Y ya eso es un problema mecánico de contable. Que no se duplica. No se duplica. Pero, o sea, emite 100 en depósitos y 100 en acciones. Son los mismos 100, solo que claro. son un respaldo a esos 100. Claro. En ningún caso se están duplicando las cifras. Sería un respaldo si las acciones que respaldan estuvieran en el activo del banco, pero es que no están en el activo, porque no es un derecho del banco, es un deber del banco, una obligación. No puede ser un activo. Solo puede ser un respaldo. No, pero vale, está en el activo del Banco Central, pero no del Banco Central. Claro. El pasivo del banco está, claro. El activo del banco. Del banco le ponen acciones a caja. Si caja lo queréis más Banco Central Europeo, pues Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tendrá en su pasivo deuda con el banco que sea y en su activo. Claro. Pues no sé exactamente. Sí, bueno, una cuenta puede ser una cuenta de orden, no sé, o algo así, no sé. Pero ya eso es un problema contable. Si he entendido el sistema lo que va tendiendo es a que cada vez haya más cobertura de reserva, ¿no? Sí. O sea, hasta llegar al 100% de reserva. 100%. Precisamente porque eso es así, el dinero que se emite al final acaba volviendo. Quiero decir, el nuevo dinero que se emite, precisamente porque los accionistas se lo vuelven a meter al sistema bancario y vuelve al Banco Central, no incrementa la masa monetaria. No, ese dinero no vuelve al Banco Central, ese dinero, no. Sí. Lo que va al Banco Central es el dinero proveniente de las acciones vendidas al público. Claro, pero es dinero. Ahora, o sea, no son los mismos billetes, pero son otros billetes. Sí, pero, por supuesto, ese dinero respalda... O sea, no hay una emisión. O sea, hay una emisión, pero no hay una ampliación de dinero. Claro, no hay un multiplicador monetario, monetario se acaba. Ni siquiera no es que haya un multiplicador, es que los 4 que se emiten acaban volviendo al Banco Central, por eso no aumentan. Claro, pues hombre, el Banco Central lo que recibe es el dinero físico de la gente que compra las acciones del banco. Y es el mismo importe que ha entregado a los bancos. Es el mismo importe que ha entregado a los bancos. ¿Ah? Por eso no hay aumento de dinero. Por eso no hay aumento, claro. Pero es que ni siquiera un 6%, es que no hay aumento en ningún caso. O sea, no hay claro que hay un aumento porque... Se compensa y queda en cero, entonces no hay emisión monetaria. No hay emisión monetaria. No, pues, a ver, no. Está usted esterilizando todas las emisiones y haciendo que vuelvan al banco. Claro, ni siquiera lo tenemos claro. Las esteriliza completamente. Bueno, esa esterilización lo que hace es esterilizar el multiplicador. No es el multiplicador. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo anular la emisión que impedir la multiplicación. Y en este caso, precisamente porque cada emisión tiene que volverse a suscribir en acciones y ese depósito tiene que volver al Banco Central. Es dinero que del público que no va al banco, pero va al Banco Central. Y sí, el otro, claro. Pero, por un lado está metiendo dinero en el sistema, sí, pero por otro lado lo está sustrayendo. Se lo está sustrayendo al público, pero al mismo tiempo el banco, digamos, está realizando unas operaciones de mercadeo, unas operaciones mercantiles. El banco mejora su coeficiente de reserva. El banco es el que decide en función de las beneficios si hay emisión o no. No es el Banco Central, pero que no hay aumento de cantidad de dinero. Por ejemplo, y ahora planteemos este problema. Le queda una variable que es la velocidad de circulación. La velocidad de circulación inclusive podría aumentar con una escasez de dinero porque el dinero vale más, o inclusive disminuir la velocidad de circulación. Entonces, no solo tendríamos el problema de masa monetaria, sino el problema de la velocidad con que circula la masa monetaria dada, sí, digamos. Eso es independiente de lo que el banco haga para afectar los precios. El único punto en que podría cambiar sería si la relación entre dinero fuera del sistema bancario y dinero dentro del sistema bancario variase. Es decir, si las emisiones de acciones la gente la comprase con el dinero del colchón. Solo en ese caso. Pero vamos, que
O sea, lo que quiero decir es que es un sistema para incrementar la reserva y para Por eso, que el banco tenga por eso, la decisión. por eso mencioné, Pero por no hay ejemplo, una amplia- no hay- claro, no hay pero por eso mencioné a Si Friedman lo quisiera hacer así, que si se tendría que quemara, poner el doble, por ejemplo. que si se quemara el 1% periódicamente, en fechas exactas, el índice de precios disminuiría a lo largo del tiempo en la misma cantidad en que disminuye la cantidad de moneda en circulación. Es que si usted Bueno, ese es el punto de vista de los cuantitativistas de Chicago, Sí. que es discutible, pero bueno, vamos a darlo por aceptado. Bueno. Si no lo compartes, pero es discutible, al menos es discutible. Pero vamos a suponer que fuese así. Y si cierras la fábrica de moneda también. no, porque tendría... Si no hay creación de moneda, no hay inflación. Si no hay creación de moneda, artificialmente no hay inflación. Si hay creación de moneda exactamente la que la economía necesita, como es a la vez un almacenamiento de valor, pues si hay la cantidad de moneda que la economía necesita, pues no hay inflación. Pero, Ignacio, hay acciones nuevas en el mercado. Sí, pero las acciones no es dinero. No, claro, pero además el banco tiene que pagar unos dividendos. Hombre, sí, dinero, ¿eh? Claro. No, las acciones no son dinero, son participaciones de un banco. Las acciones se compran con dinero, pero no son dinero. Y lo único que estás haciendo es incrementar las capitalizaciones. Igual al final el banco es todo capital y nada de deuda. Bueno, no, porque los depósitos, ¿qué? Los depósitos son deuda. O sea. Yo lo que no entiendo es quién decide. Yo lo que no entiendo es Espera, vamos por orden. Vamos a ver, yo veo muchísimos problemas, algunos de detalle y otros muy gordos. Por empezar con los gordos, una presentación de teoría monetaria en la que se hable de bancos, para que se entienda y se vea claramente lo que está pasando, hay que hacerla con balances y con ver gráficamente qué es cada cosa. Entonces, yo no sé si el sistema está mal diseñado y mal entendido o simplemente mal presentado, porque con historias de qué pasa, pero sin ver los balances ni siquiera nos aclaramos de qué es lo que está pasando con el dinero y las acciones. ¿El dinero en este sistema es deuda o no es deuda? Hombre, el dinero de los cuentavientes es deuda. No. ¿El dinero es deuda o no es deuda? Si la gente no sabe responder a esta pregunta, yo dudo de qué base de teoría monetaria tiene para luego crear un sistema encima. La pregunta es, ¿el dinero que usted tiene en el banco es deuda de quién? Primero, la primera pregunta es, ¿el dinero es deuda o no? Si es deuda, ¿de quién es deuda? Es del banco deuda con usted, porque usted ha depositado ese dinero en el banco y ese es un pasivo del banco con usted. Vamos a ver. No. ¿El oro es dinero deuda? Es que no entiendo. Si es oro del banco, pues será un activo del banco, pero si es oro suyo, pues es una deuda del banco con usted. Las dos. Una de las clasificaciones principales en teoría monetaria es distinguir entre dineros no deuda, llamémosle activos puros si se quiere, a dineros que son deuda. Entonces, a la hora de construir un sistema monetario hay que aclarar, ¿en la base de este sistema monetario es deuda o no es deuda? En el sistema actual, en el que existe hoy día, el dinero actual, más o menos en sentido estricto, es deuda. ¿De quién es deuda? De los bancos centrales. ¿De quién es deuda el dinero derivado en sentido menos estricto, el que podemos usar en los depósitos de las cuentas? De los bancos privados. En un sistema de patrón oro hay de todo. Dinero deuda, pero también hay un dinero que es el oro, que no es deuda. En un sistema con Bitcoin, el Bitcoin no es deuda. Si el oro está respaldando el dinero, también es deuda que respalda el dinero en circulación. Una cosa es que respalde a otras cosas. Una cosa es qué activos respaldan a un pasivo. Un pasivo es deuda. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo es, en su sistema, ¿el dinero es deuda o no? Pues depende. Si se la quiere pensar, es que hay otro error que ha repetido muchas veces y me ha dejado muy preocupado. La distinción entre dinero, no sé si llamarlo físico o real, y dinero virtual o imaginario. Yo creo que no entienden que la diferencia entre un billete de papel que sea deuda y que diga pagaré al portador y un depósito, que es lo que uno tiene en una cuenta en el banco, la diferencia conceptual es nula. En ambos casos son deuda que uno tiene frente al banco. Lo único es que con el papel, yo lo demuestro con el papel, digo, aquí pone, como en su experiencia, me pagará usted 100 en oro. Mientras que con el depósito, yo y el banco sabemos que tengo un derecho de cobro contra el banco. La cuenta corriente. Pero el distinguir uno como dinero real y otro como dinero ficticio, como si el ficticio fuera
no sé. No, es poder de compra. Actúa como dinero real, pero es ficticio. Es que los dos son exactamente iguales. Lo único es que uno lo demuestro con un papel y el otro lo demuestro. Hombre, sí, en cuanto a sus efectos. Claro, yo entiendo. Frente al poder de compra de ese dinero, pues claro que actúa exactamente como si fuera dinero real, pero realmente es inexistente. Es más, el derecho que usted tiene de reclamarle a un banco su dinero es también limitado, porque el banco no le va a responder por todo el depósito que usted tenga en el banco, tampoco. O sea que también su derecho es limitado. Que el banco no me va a responder si le reclamo que me devuelva el dinero. Si todo el mundo sale a reclamar su dinero, no hay cómo responderle a la gente. No hay cómo. Vamos a ver. Una cosa es que realmente si todos hiciéramos eso, que no tendríamos ninguna razón que hacer por otra derivada. Ha dado usted una presentación de los bancos como si fueran intermediarios financieros. Los bancos no son solo intermediarios financieros a los que la gente va, les presta su dinero y luego el banco lo represta por el otro lado. Los bancos son gestores o intermediarios del sistema de pagos de una economía. Es decir, si tenemos cuentas corrientes, no las solemos tener como mecanismos de inversión, sino las solemos tener porque ahí domiciliamos recibos y ahí cobramos las nóminas y ahí hacemos transferencias. Entonces, en todo este sistema falta cómo se haría eso. Vuelvo a la primera pregunta. Me da la sensación de lo que usted quiere es un sistema, como el que han propuesto Huerta y Rodvar y otros algo parecido, en el que el dinero sean billetes de papel. ¿Es algo así? Algo así. ¿Y entonces los bancos qué serían? ¿Almacenes de billetes de papel? Sí. Yo creo que no se dan cuenta de lo absurdo que es esto. Los bancos nunca han sido, o solo lo han sido marginalmente, almacenes de dinero. Cuando eran almacenes de dinero, el dinero que se almacenaba pues era oro o plata. Pero la función principal del banco no es ser ni un guardarropa, ni un garaje de coches, ni un... Pero es que tampoco se le está convirtiendo en eso. Un depósito de trigo, cuando esa función existe en las cajas de seguridad, económicamente existe, pero económicamente es marginal. Los bancos lo que hacen es gestionan el sistema de pagos de una economía mediante deuda. ¿Qué deuda? Deuda propia. Es decir, pasivos emitidos por ellos. ¿En qué forma existen estos pasivos? En un sistema de banca libre, en dos. Billetes de cada banco, como esos que nos han mostrado antes, banco de no sé qué, banco de Barranquilla, que dicen, pagaré al portador 100 en oro. Y en depósitos, es decir, la misma promesa, pero que en vez de tener un soporte físico, tiene un soporte... Vamos a ver, el depósito también tiene un soporte físico. Existe en el libro contable, existe en una memoria. Igual el billete es una memoria, solo que me la llevo yo a casa. Entonces, de nuevo, la pregunta es, en este sistema, si el dinero es deuda, primero aclaremos si es deuda o no. Y si es deuda, ¿de quién es? Pues, o sea, no alcanzo a captar por qué quiere definir deuda de quién es. Porque es que es deuda del banco con usted si usted tiene un depósito. Y es un activo del banco si es capital del banco. Pero yo creo que le estaba preguntando es filosóficamente. No, esto no es alta filosofía, es una descripción conceptual en teoría monetaria ultra elemental. Si no se aclara, el sistema monetario o está mal definido. ¿Pero qué tiene que ver aclarar eso con el efecto real del sistema? Es que todo esto luego va a tener repercusiones reales, pero primero hay que aclarar qué naturaleza tiene nuestro dinero. Pero es que aunque está claro, y vamos a suponer que aclare erróneamente, tampoco aclara nada, o sea... Hombre, evidentemente el sistema puede ser perfectible. No, es que si es deuda, los asuntos contables son distintos. Bueno, pero claro. Ahí es donde entramos que hay que cuadrarlo. Hay que cuadrarlo, claro. Oye, ¿qué estoy metiendo aquí? Activos, pasivos, no son pasivos, son reclasificaciones de pasivos, bueno, pero que la banca... Eso es un tema estrictamente contable, claro. No, perdón, es que cuando usted dice eso, parece que está diciendo, no importa que se encarguen los contables. Al revés, importa muchísimo y si no está claro desde el principio, ni siquiera sabemos con qué estamos trabajando. No sabemos cómo podemos hacer quebrar un banco. Bueno, lo cierto es esto, que esto no es la ley que determina, esto es simplemente una presentación de lo que puede ser. Esta no es la ley que determina exactamente cómo es que se va a manejar, que eso ya... Esto no es un problema de qué leyes tiene que
que poner el Estado o contractualmente la gente, sino de aclarar conceptualmente qué sistema queremos construir. Bueno, Eso se aclarará en la ley. Vamos a ver, perdona. Lo único comentario, un contable, yo soy contador, yo soy auditor, entonces un contable puede poner el nombre a la cuenta que quiera, pero la naturaleza de la cuenta no se la puede inventar. Quiero decir, un contable no puede decir, esto se llama fondos propios, o se llama capital social, o se llama fondo accionarial, y a la deuda le puede llamar depósito, billete, o deuda, o tal. Pero tiene que conocer la naturaleza de la cuenta. O sea, el nombre es una cosa, pero la naturaleza... O sea, lo que él no se puede inventar... Es decir, sí, le entiendo. Deuda, ahora es una participación. Le entiendo perfectamente. Porque el depositante va a llegar y va a decir, deme mi dinero. Y dice, no, es que usted tiene una acción preferente. En España ocurrió ese problema. Que a los depositantes les vendieron acciones preferentes, entonces no podían rescatar, porque la obligación del banco es distinta. Entre reembolsar el dinero en cualquier momento o hacer partícipe al accionista de los eventuales beneficios que genere el banco. Entonces, si un contable se inventase la cuenta... Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Y cuando los bancos podían emitir hasta el doble de lo que tenían en caja? ¿Qué era eso? ¿Deuda? ¿Un activo? ¿O qué era? Bueno, y entonces ahora la emisión monetaria que llega a manos del público y el público lo deposita en los bancos, pues igualmente es una deuda del banco. Yo estoy proponiendo un sistema en el que los billetes son todos indistinguibles, no hay manera de saber cada billete de dónde viene. No, es como que no hay manera, si está en el código de barras, o sea, no entiendes. No, las obligaciones las tienes... Sí, si eso le importa, el Banco Central es completamente innecesario. ¿Cómo funcionaba la banca privada en un sistema de banca libre antiguo? Simplemente emitía sus propios billetes, todos con la misma denominación, por estandarización, 25 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, y lo único que lo diferenciaba era, esto es un pasivo del Banco de Barranquilla, esto es un pasivo del Banco de... Este es un pasivo del Banco de otro. Es decir, no hay ninguna necesidad de meter al Banco Central que esto lo confunda. En el sistema actual, el único que emite billetes es el Banco Central. Pero eso no quiere decir, de nuevo, que ese billete de papel tenga un carácter mágico, como que ese sea la base de la economía. La cantidad de billetes en una economía es relativamente pequeña en comparación con la base gorda, que son los depósitos que tienen los bancos privados en el Banco Central. Es decir, el empeñarse en distinguir los depósitos de los billetes es un error. Y el creer que la gente va a pagar solo con billetes y que los bancos van a ser almacenes de billetes es una idea pésima. ¿Qué pasará cuando todo eso se queme? O cuando todo eso se robe. Tiene sentido distinguir entre depósito y billete porque el billete es una deuda del Banco Central. Claro. Y lo más que puede montar es una tormenta monetaria y el depósito es un problema de cada banco y un banco puede quebrar sin que la moneda se vea afectada. Pero pues tú ahí no estás distinguiendo entre billete y depósito, estás distinguiendo de quién es. Como en el sistema actual solo hay billetes del Banco Central, la gente trata especialmente al billete, porque es la única manera que tiene con relacionarse con el Banco Central. ¿Puedo intervenir? Vamos a ver, yo es que no soy economista y a lo mejor lío más el tema. Vamos a ver, yo leí una cosa una vez muy simple, no me acuerdo en qué libro y me gustaría volver a recuperarlo, que dice que el balance del Banco Central está formado, como todos los balances, por el pasivo y el activo. El pasivo es el dinero que va a poner en circulación, independientemente del sistema que quiera. Y el activo son todos los bienes y servicios o lo producido en la economía. De tal manera que a través del mercado se establece esa valoración. El dinero va a establecer esa valoración. Si pones poco dinero, pues los precios subirán, porque el valor de los bienes y servicios, al haber poco dinero, subirá. Y si pones mucho dinero, al revés, si pones poco dinero, subirán los precios. Y si pones mucho dinero, subirán los precios. Y si pones poco dinero, bajarán, ¿no? Entonces, el pasivo es el dinero que pone en circulación el Banco Central y el activo, los bienes y servicios. Todo lo que hay entre medias será una cuestión de balances que se anularán unos a otros. Porque el sistema es un balance pasivo y activo, ¿no? Y nada más, ¿no? Es decir, no sé, la complicación esta que se ha montado con que si las acciones, en fin, el procedimiento ya es lo de menos. Lo importante es al final la cantidad que uno pone en circulación de dinero y la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, entiendo yo. Sí, sí.
que haya una correspondencia entre la cantidad de bienes y la cantidad de dinero en circulación. Con la idea de Friedman del crecimiento, dice usted, si usted crece en la economía, tendrá que crecer también proporcionalmente la cantidad de dinero. ¿Cómo lo haga? No, es que si además la cantidad de dinero no crece, Milton Friedman también dice que los precios bajan. Exactamente. Claro. Ahora, todo lo demás son balances y cuestiones que... Muy bien. Bueno, pues me parece muy bien que se haya creado toda la controversia del mundo porque... Sí, esto, perdona, una última pregunta. Entonces, en tu concepto, o según el modelo que has propuesto, ¿cómo explicas que Estados Unidos haya hecho las QE y haya ampliado la base monetaria y no hayan sufrido inflación? Esa es una magnífica pregunta y yo pienso que, bueno, tiene mucho que ver con que el dólar es una moneda de reserva internacional y todos los países del mundo mantienen sus activos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos y parte Estados Unidos se financia con esa deuda externa que le llega y financia el déficit fiscal con esos dineros. Entonces Estados Unidos tiene una posición única en el sentido de que el dólar es una moneda de reserva internacional, no solamente de los Estados Unidos. Entonces, pues, hombre, los chinos son dueños de la mitad de los Estados Unidos. O sea, y por eso no aumenta la inflación. Claro, porque es que Estados Unidos se financia con dinero de los chinos en bonos del Tesoro que los chinos compran. Entonces, no necesariamente con creación de nuevo dinero. Pues, hombre, se crea de todas maneras dinero eventualmente. Yo tengo la impresión de que se ha frenado un poco. Y ahora, sí. ¿Alguna última muy breve porque ya estamos por el tiempo? Yo pensaría desde un punto de vista libertario que es como, es decir, mucha complicación de todo ese sistema cuando simplemente se puede dejar libre de verdad y que cada uno haga lo que le dé la real y absoluta gana. Entonces imprima los billetes o no billetes o lo que sea, o yo, Paul Victoria, puedo coger mis hojas de tabaco y volver a hacer eso, y si la gente valora mis hojas de tabaco con mi sello de mi apellido... Bueno, eso es el Bitcoin, claro, en ese momento ha salido también el Bitcoin y todo. Entonces, si hay una verdadera libertad, puede haber un flujo de dinero y una libre competencia completa sin que exista el Banco Central, sin que haya ningún tipo de regulación, que si se venden acciones o no, simplemente cada uno emite lo que da la gana y según la credibilidad del emisor, pues esa es la moneda valorada y la que... Bueno, eso era lo que había, eso es lo que había en el siglo XIX finalmente. Lo que pasa es que además ese análisis de la dificultad de las transacciones de una moneda a otra cada vez es menos por la tecnología. O sea, ahora con un teléfono puedo pagar en cualquier sitio. O sea, ya no tengo que estar haciendo el ejemplo de la moneda en el autobús para pagar. O sea, eso ya va a dejar de existir. Entonces, no habría esa dificultad y entonces cada uno podría emitir su moneda digital, la mía con mi apellido porque me da la gana, y si la gente la valora, pues esa es y punto. Y entonces se puede simplemente desmantelar completamente el Banco Central. Porque al fin y al cabo, es decir, toda esa teoría, yo creo que, es más, cuando el profesor dice de Friedman, libertario, es que no es verdad, porque Friedman, según entiendo yo, de alguna manera, es esa centralización, ¿no? No, lo que pasa es que Friedman se ha decantado más por reglas generales que por... No es libertario porque de alguna manera tiende hacia... Por ejemplo, Friedman... Entonces, eso de quemar el 1% al año o al trimestre... No, eso es ilustrativo, simplemente ilustrativo para mostrar la relación que existe entre la moneda y el índice de precios. Pero Friedman, más que todo, era partidario de un sistema de reglas. Por ejemplo, el Estado no podrá emitir más que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Okay, pero de alguna manera eso es una centralización. Bueno, sí. Una regulación. Sí. Entonces, y además en un siglo donde hay tanta tecnología, es que simplemente de la emisión de Bitcoin o Coincoin o lo que me da la gana, pues es que eso soluciona todo. O no, porque entraríamos a una anarquía también muy complicada. No complicada, porque todo se autorregula, porque de alguna manera cuando yo compro cosas por internet yo puedo elegir si pago en dólares, en euros o en Bitcoin.
Entonces, de esa manera, si se liberaliza todo, entonces también puedo pagar en la moneda que yo me inventé, o en la de mi vecino, o en la que me dé la gana. Entonces, al final sí se va llegando... O sea, cada persona un banco. Sí, podría ser, si quisieran sí. ¿Por qué no? Si cada persona puede fabricar zapatos, pero no todo el mundo fabrica zapatos. Unos fabrican zapatos y otros monedas. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, se liberaliza todo y ganan los mejores zapatos y los mejores bitcoins o lo que sea, ¿no? Moneda de primavera, moneda de verano, está muy bien. Vas a comprar un café y tienes que llevar una carretilla con hojas de tabaco. No, ahora está eso. Hago así, pin, y lo pago así con la moneda que elijo aquí. Porque es este botón, digo, pin, moneda uniforme, sistema centralizado, es que es distinto. Es complicado de todas maneras, no te creas que es tan fácil, pero bueno. Gracias. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es hacerlo. Bueno, mil gracias.